Muy bien, pues bueno, os presentamos a David de la compañía Nerval, uno de los residentes de Graners de Creació. Graners de Creació, sabéis que son unas residencias a 4 años, vamos para el segundo año ya, y aunque estamos ahora en barbecho, como todas y todos, estamos deseando de poder ver las creaciones, de que nuestros residentes comiencen a trabajar ahí a tope. Creemos que estos encuentros permiten no romper, ¿no?, ese vínculo que se ha creado con el grupo de Trobades, un grupo muy heterogéneo, muy diferente, de personas que vienen de todas partes y que eso le da una riqueza tremenda. Podréis ver edades diferentes, pero es que podéis ver condiciones sociales, intereses distintos, y esto le da al grupo de Trobades, pues como os he dicho, una riqueza. En el grupo de Trobades lo que hacemos siempre es permitir que el residente nos muestre su proceso de creación durante aproximadamente una media horita, y a continuación se abre siempre un diálogo, una conversación bidireccional donde todas y todos vamos a participar, ¿no? Siempre recordamos sin juicios de valor y respetando Elisa, Dime. que me están diciendo que me están diciendo 2 personas que no te escuchan. Qué guay, o sea que estoy aquí como una loca. Yo vale, sí que pues, te oigo, pero... Vale, también. Me acerco más a la cámara, aunque me veáis muy cerquita, pero es porque el micro es así. Bueno, pues os estaba contando que el grupo de Trobades es muy heterogéneo, que es muy diverso y que en esta riqueza permite que el residente pueda nutrirse de todas las visiones, observaciones del público. Que la mayoría de veces el público, la forma que tiene de relacionarse con el creador es al final de la pieza, ¿no?, y en el aplauso. Sin embargo, durante el proceso es muy interesante para el creador saber... luego él sabrá las decisiones que toma, pero saber, tener conocimiento de ese público. Entonces, en el grupo de Trobades os decía que lo que hacemos siempre es permitir que durante una media hora nuestro creador trabaje. No sabemos a veces en qué proceso creativo nos lo vamos a encontrar, pero está trabajando. Y a la media hora mantenemos un diálogo bidireccional, pero que en esta ocasión, por el entorno en el que estamos, lo moderaremos bastante. Como os ha dicho Laura, permitiremos ir hablando conforme levantemos la mano. Y os contaba que David, de la compañía Nerval, es una compañía... Bueno, ayer nos hizo un directo donde nos puso la miel en la boca, ¿no?, porque nos empezó a hablar de cosas muy interesantes, de cosas que a Trobades siempre ha tenido muy en cuenta, que es el cuidado. Y me parece que en este momento en el que estamos es fundamental. Así que le doy pie a David. Muchísimas gracias. Y bueno, un momentito antes de darte pie, David, porque sí que estoy mirando los participantes y como veo que no está, aunque se le ha invitado, contaros que la residencia de David tiene lugar dentro del marco del Festival 10 Sentidos y en particular de La Rambleta, del espacio La Rambleta, uno de los residentes de Graners. Y nada, ya te dejo, te doy pie y a ver qué nos cuentas. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, Elisa. Bueno, bienvenidos a todos. Agradeceros a todos los que conozco que os hayáis sumado y a todos los que nos conozco que estéis, ¿no? Y yo me he hecho un guión aquí como bastante para contaros muchas cosas. No sabía muy bien si haceros un resumen de quién soy, a dónde voy, o si hablaros más del proyecto que teníamos un poco entre manos, que íbamos a desarrollar o que estábamos desarrollando, y que de alguna forma, como la vida en general, se ha visto un poco como parada. Lo cual para nosotros como colectivo, en este caso está María por ahí, que va a mover la mano, formó parte del último proyecto, Pablo formó parte del último proyecto, está por ahí también, Esther, que está por ahí también, formó parte del último proyecto, que a la vez son parte del colectivo, que actualmente formamos Nerval, y a la vez también han sido 2 de ellas, Pablo no, porque le conocí ya dentro del proyecto, han sido alumnas también, porque yo tengo una parte de docente en arte y en artes escénicas y demás, que me ha permitido pues conocer diferentes perfiles y luego poder seguir trabajando con esas personas en proyectos multidisciplinares, donde también hemos invitado
a gente variopinta, ¿no? A gente a lo mejor que no tiene nada que ver con artes escénicas o que simplemente tiene una inquietud o que querían formar parte de un colectivo. Y esta última pieza que hicimos el año pasado, que se llamaba Frenar, Descanso, Clia, porque era en colaboración con una artista islandesa también, en Spy Rambleta, que luego nos dio pie a poder pensar lo que estábamos haciendo ahora, se generó con ese colectivo, se generó con un grupo de personas donde se mezclaban profesionales de las artes escénicas, gente que ya llevábamos muchos años o que estábamos empezando en las artes escénicas, con gente que simplemente tenían una inquietud o que habían formado parte de algún pequeño proyecto o que tenían un perfil más amateur, en pro de comunicar algo, de generar un lugar, también un lugar de experiencial con el público. Ahora os compartiré algún material para que veáis un poco qué es lo que hicimos, que no era convencional, que no era el público con una jerarquía donde el público se sienta en un lugar, la acción sucede en otra, y tampoco con una jerarquía a nivel de las herramientas del actor, o sea, de donde se supone qué es lo que tiene que hacer el actor o cómo tiene que pasar la ficción en lo que se estaba contando. Y lo cual nos dio lugar a un terreno de juego muy interesante y a la vez muy enriquecedor, no solo para el público, sino también para nosotros mismos como compañía y como colectivo, y para poder seguir luego trabajando en preguntas que se generan en el proyecto, pero que luego siguen. Lo más, digamos, fuerte o pintoresco de todo esto es que Frenar, Descanso, Clia iba un poco sobre la idea de la desaceleración o sobre la idea de qué uso estábamos haciendo en la actualidad, tanto de la tecnología, de las redes sociales, pero también del propio planeta, de nuestras tendencias con el uso de materiales no sostenibles, de comportamientos no sostenibles, y la necesidad, una reflexión sobre la necesidad de frenar un poco, ¿no? Simplemente a ver si si una forma fuéramos capaces de frenar un poco y de hacernos preguntas para poder reformular quiénes somos y nuestro comportamiento. Y un año más tarde, no ha llegado ni a un año, pues ha llegado algo que no se ve y que nos ha obligado a todos a parar, a frenar y a reflexionar todo el tiempo, a reflexionar más allá de la propia reflexión. Nos hemos cansado de pensar y todo, ¿no? Y en ese sentido creo que ha cogido mucho más mensaje el trabajo que estábamos haciendo o el proyecto que estábamos desarrollando como colectivo, y estamos, digamos, como reforzados en la línea de trabajo, en quiénes somos, qué es lo que hacemos. En ese sentido sí que voy a reformular un poco quién soy, desde dónde he venido, a contaros un poco mi formación y luego cómo todo eso ha acabado siendo, digamos, un colectivo, ¿vale? Un colectivo de creación que tiene que ver con la generación de propuestas escénicas que tienen cabida en espacios convencionales y no convencionales, o propuestas simplemente de trabajo que tienen vínculos entre las artes escénicas, la docencia, bueno, pues diferentes focos, ¿no? Mi perfil es un perfil más artístico que tiene que ver con las artes plásticas, que vengo más de las artes visuales, de bellas artes, y luego tengo una formación en escenografía, y realmente hasta hace pues, 4 o 5 años donde he estado más trabajando ha sido en papeles que tienen que ver con la escenografía, con el vestuario, o con la iluminación o con la música, o sea, diferentes lenguajes que sí que tenía habilidades o aptitudes profesionales, pero que desarrollaba de forma aislada, que no sabía, que nunca había vinculado unas con las otras. De hecho, para mí las tenía totalmente disociadas, o sea, la escenografía era una cosa, la música era otra, y en un momento dado, con el encuentro, digamos, de otra persona, hicimos como un dúo artístico donde empezamos a plantearnos cómo podíamos hibridar todos esos lenguajes. Os voy a compartir ahora una pestaña, que es básicamente mi página que tengo ahí como cositas subidas, y entonces a través de una propuesta musical que se llamaba Nerval, que era una propuesta hibridada entre música clásica y música pop rock, digamos, empezamos a hibridar también la otra parte
de perfil profesional que teníamos, digamos, o sea, las otras inquietudes que nos surgían que tenían que ver con el performance, que tenían que ver con el espacio, que tenían que ver con cómo podemos trascender o dar una dramaturgia a un concierto escénico, cómo podemos traspasar el concepto de concierto y que haya una dramaturgia que ate todo eso, ¿vale? De hecho, os lo voy a volver a compartir, pero con audio, para poder compartiros un vídeo. Si no se escucha por lo que sea, esta primera propuesta, me lo decís, esta primera propuesta se desarrolló gracias a una residencia artística en el espacio Hiroshima de Barcelona, y donde nosotros, como performers músicos, nos permitíamos la posibilidad de jugar o de investigar la manipulación también del espacio, de los objetos, de la acción física en relación a la propia música y al discurso de una serie de letras que iban enlazadas, donde manteníamos, por ejemplo, conversaciones con Siri o manipulábamos el espacio. La pérdida de admisión inducida por el fluido es irreversible por la incapacidad de regeneración de las células ciliares de la admisión. La estructura podría parecer el paso de ¿Vale? En este primer trabajo, a ver cómo puedo deshacer esto. Vale, ya me veis. En ese primer trabajo fue una especie de residencia de una semana, de laboratorio, donde, digamos, sentamos las bases de una forma de trabajar. O sea, de una forma basada más en la investigación, en el device theater, donde nosotros hibridábamos o intentábamos hibridar, quitándonos complejos realmente, o intentando superar códigos aprendidos que teníamos como muy divididos entre el espacio, el performance, el movimiento físico, el sonido en directo, lo audiovisual, incluso intentando superar el lastre de la formación, o sea, el lastre de decir, soy una persona que tengo una formación específica en una cosa y por lo tanto se presupone que yo tengo que tener este tipo de comportamiento o este tipo de nivel artístico, y un poco superando todo, intentando superar o investigando qué podíamos proponer en pro de lo que estábamos contando. En este caso, el proyecto se llama Fiestas esta fiesta porque es una reflexión sobre la sociedad contemporánea, sobre la necesidad capitalista de consumir en pro de sentirte mejor o de sentirte parte de toda la maquinaria para sentirte insatisfecho continuamente, y cuando a lo mejor lo que necesitamos era parar, reflexionar profundamente para poder montarnos nuestra propia fiesta. O sea, la fiesta es como ese momento español de voy a meditarlo, a consultarlo con la almohada, para después, cuando vuelva a despertar, intentar reformular cuál es mi fiesta, cuál es mi forma de disfrutar de la vida sin necesidad de copiar a nadie o de desequilibrarme a mí mismo, ¿no? ¿Cuál es mi forma de reformularme para encontrar mi lugar? Gracias a ese trabajo pudimos seguir trabajando en las naves de Matadero en Madrid y darle forma a lo que era ese tipo de lenguaje, donde nosotros intentábamos ya buscar cuáles eran los límites entre el tipo de música y de concierto que estábamos haciendo. Éramos dos músicos en este caso, donde uno es un músico clásico de formación de carrera clásica y el otro músico, que soy yo, soy autodidacta. O sea, todo lo contrario. O sea, cualquier norma que a mí me aplicaran como músico estándar, yo ni la entendía directamente. Y en cambio, en lo plástico,
yo tengo formación reglada, digamos, de escenografía y de artes plásticas y la otra persona es autodidacta, es al revés. Y entonces había un debate muy fuerte y muy rico en ese sentido. Conseguimos conseguir la residencia también en las naves de Matadero. Os lo comparto también para que lo veáis, donde pudimos darle forma a otro nivel, ¿no? Digamos. Y podría hacer una reflexión todavía más rica, si cabe. En este caso utilizábamos a Siri como un oráculo. Yo a Siri lo llamábamos mucho el oráculo del siglo XXI. Y aquí. ¿Hará frío mañana? Mucho frío. Siri, ¿qué puedo hacer para no ir a trabajar mañana? Esto es lo que he encontrado en internet para qué puedo hacer para no ir a trabajar mañana en la página de testimonios de Altancare, Alison Johnson de Minneapolis. Nada Switch. Atienda usted bien. En este caso había también una reflexión bastante fuerte sobre el papel del músico clásico, lo que se presupone de él, también del músico contemporáneo, del artista, y un poco también trabajar la autobiografía de cada uno de nosotros, haciendo una reflexión que fuera un poco más allá de nuestras personas y que fuera como universal, ¿no? Sobre la necesidad de encontrarle un sentido al hacer o a la creación artística. Entonces, este proyecto llegó hasta ahí, fue muy enriquecedor y la verdad es que fue muy fuerte a nivel de creación porque en mi caso a mí me permitió como poder superar un poco los roles que yo llevaba desarrollando dentro del teatro, de las artes escénicas, y a través también, en ese momento ya llevaba unos años dentro de la docencia, poder entender el papel o poder empezar a entender o a plantearme cuál era el papel de las artes escénicas o de las artes vivas, híbridas, dentro de la sociedad, ¿no? O sea, cómo ese laboratorio increíble y totalmente abierto y muy horizontal permitía poder generar preguntas y reflexiones muy profundas y muy necesarias de una forma muy sana para plantear hipótesis
y posibilidades, y de alguna forma generar un lugar donde de poder desarrollarlas, ¿no? Para que esas preguntas de una forma ya más visual o más experiencial se puedan trabajar con el público con un debate que no es de palabras, sino que es un debate que es de espacio, que es de acción, que es de proposición, y donde es un terreno muy, muy válido y muy interesante para trabajar tan multigeneracional, o sea, tanto con gente que está empezando, como con gente que es amateur, como con gente profesional. Digamos que el proyecto Nerval como dúo musical llegó hasta ese punto, ahí nos separamos ya por diferentes, porque yo también me fui de Madrid y teníamos diferentes enfoques, digamos, artísticos, queríamos hacer cosas diferentes, y entonces yo empecé a desarrollar lo que era el colectivo Nerval con esta primera propuesta, donde me interesaba también involucrar a mis alumnos o a perfiles que estaban interesados en las artes vivas o en hibridar todos estos lenguajes, y surgió la posibilidad de generar este proyecto en Valencia, en Rambleta, en la Cambra, donde, bueno, yo planteé empezar a trabajar ya con este colectivo, donde al final fue más o menos la mitad de gente profesional o semiprofesional de las artes escénicas y la mitad de gente amateur. Volví a ser un terreno site-specific, instalación artística con música en directo, donde había instalaciones, pero un poco trascendía todo eso y ponía más en primer plano un mensaje que era más comunitario, era un mensaje que nos afectaba un poco más a todos como sociedad, y no tanto una reflexión más filosófica o espiritual, incluso profunda, que venía desarrollando con la propuesta más musical, que era como más introspectiva, ¿no? En este caso, con el proyecto de Frenar Descanso Clías, se abrió el discurso del colectivo Nerval a lo colectivo, a lo que nos toca a todos, a la sociedad. Os voy a enseñar también un poquito de ese proyecto, que fue el último proyecto. Bueno, en mi página web podéis ver también trabajos que tengo como escenógrafo, pero ahí es algo que no voy a entrar justo hoy, porque no es un poco el proyecto que nos lleva. Vale, voy aquí detrás y tenemos el de break, descanso. Os pongo el vídeo también, que se cuenta bastante bien. ¿Se oye? ¿Os he compartido audio? Vale. Descanso, break, lia, que es una palabra en islandés, es un performance, instalación, concierto, que se plantea como una especie de museo vivo de piezas, donde el espectador, en este caso el visitante, puede ir recorriéndolas, viendo las acciones vivas con los performers, o interviniendo en diferentes partes de la instalación con un concierto final. Este dispositivo es de uso exclusivo para solicitud de rescate cuando el ascensor se encuentra en avería. Trata, por un lado, todo el tema de la obsolescencia programada, la relación que tenemos con las tecnologías, la evolución que está sucediendo en la sociedad en general, y un poco repensar la relación que tenemos con los materiales, con las tecnologías, con nosotros mismos, con la propia sociedad, a nivel individual, a nivel grupal, nuestra propia responsabilidad y la responsabilidad que tenemos como especie animal que habita la Tierra de cara al presente y al futuro, con nuestro comportamiento y con el impacto que eso genera. Instagram es algo que está muy de actualidad y por lo tanto vertebra varias de las piezas, o incluso serán visitantes de una instalación 360, ¿no? Digamos que la otra directora, la colaboradora islandesa, les cuenta la experiencia de los glaciares en Islandia, un túnel dentro de un glaciar donde los turistas se enfrentan de una forma directa al deshielo y al impacto, ¿no?, de la humedad en el mundo. Y nos planteamos la posibilidad de poder colaborar, de poder trabajar con temas que acercaran de alguna manera, que tuvieran impacto en los dos sitios, siendo tan diferentes, o sea, siendo Islandia un lugar tan único como es, y siendo España tan variado y tan único como es, qué temas también nos afectan en el momento global que tenemos. Entonces, simplemente, bueno, empezamos como a montar una especie de proyecto, residencia artística, taller,
donde podíamos investigar diferentes temas, ¿no? O sea, como podía ser la relación o los cambios de patrones sociales y físicos en las redes sociales, que es algo que en una de las piezas sí que se desarrolla, que es la fisicalidad de las redes en el mundo real. Si nos comportáramos como nos comportamos en las redes sociales sería muy extraño, ¿no? Directamente en lo físico. Bestias, claro, nosotros estamos utilizando el término bestias como lo que somos realmente para el mundo, ¿no? Somos unos bestias como especie humana, o sea, todo lo que tenemos de bueno lo tenemos de malo, y somos unos depredadores globales. No hemos venido aquí a decir que malos somos y esto es un infierno y a castigar a todo el mundo, sino a decir, oye, yo también soy parte del problema y qué tal si nos paramos un momento, por eso se llama descanso, break, lear. Vamos a parar, no quiere decir que la tecnología sea mala, no quiere decir que avanzar y que seguir descubriendo y seguir innovando sea malo, quiere decir cómo lo usamos, para qué lo usamos, de qué forma tomamos las decisiones y hacia dónde vamos. Vale, y bueno, de repente, pues este proyecto pues casi se ha convertido en esa reflexión que hacía ese pequeño proyecto, se ha convertido en una reflexión global, ¿no? Una reflexión que ha llegado y nos ha arrasado a todos y nos toca un poco repensar quiénes nos gustaría ser o quiénes queremos ser en el nuevo mundo. ¿Vale? Ahora luego también, si queréis, damos el paso a María o a Esther, que está por ahí, o a Pablo, que nos cuenten un poco cómo fue la experiencia de formar parte de esa pieza y de generarlo. Esther y María estuvieron desde el principio y Pablo luego ya en la fase de Valencia. Y un poco os cuento lo poquito que llevábamos o lo poquito que estábamos hablando sobre el proyecto de este año, o sea, qué íbamos a hacer este año, sobre qué iba esto. Y luego ya podemos dar paso a que María o Esther o Pablo, que a mí me apetece más, cuenten cuál era nuestra forma de trabajar, cómo fue la generación de cuál es la metodología, ¿no? que usaríamos en el colectivo. El giro de este año, digamos, el paso de este año, era seguir reflexionando sobre ritmos. Una de las líneas que teníamos era, vamos muy rápido, vale, pues teníamos la capacidad de parar o de frenar, pero ¿qué se ha perdido? O sea, una comparación sería, cuando vamos a la casa del pueblo de nuestros abuelos o de nuestros antepasados, vemos que en realidad hace menos de 100 años muchas cosas estaban bien hechas. O sea, el plástico no existía. De repente, casi todo lo que hay en esa casa es sostenible. Muchos de los comportamientos o de los ritmos o de las formas que tenían pues ahora que decimos la verdura de temporada, ¿no? Pues de toda la vida ellos comían las cosas cuando había de esa cosa y no había de otra. Y no tenían que traerla desde otro continente. Y tiene que ver mucho con los ritmos, ¿no? Con por qué lo aceleramos todo y por qué queremos que todo vaya más rápido y que sea más global y poder tener de todo el tiempo, ¿no? Cuando no hay ningún animal ni tiene nada que ver con la naturaleza, ¿no? Ese tipo de comportamiento, sino que todas las especies y todo lo que nos sucede como especie inteligente, se supone que la naturaleza lo ha puesto ahí para ajustarnos a un entorno. Son nuestras herramientas de supervivencia que nos hacen ajustarnos lo mejor posible a un entorno y poder sobrevivir de la mejor manera posible. Pero de alguna forma, pues, en cuanto podemos, nos saltamos la rueda y queremos acelerarlo todo, ¿no? Entonces, el proyecto de este año tenía como un nombre temporal que se llamaba Antes todo esto era campo, y a partir de esa idea de antes todo esto era campo, poder hacer una reflexión profunda también en este tipo de lenguaje sobre quiénes éramos hace bien poco, quiénes somos ahora, que yo no me esperaba para nada algo tan así como el coronavirus, digamos, y por lo tanto la reflexión la tenemos que volver a hacer o tenemos que empezar a hacer trabajo de mesa, a volver a sentarnos, a volver a hablar, porque estamos cambiando mucho, porque nunca me imaginaría tener esta reunión con 20 y pico pantallitas, donde a veces aparecen caras, desaparecen, hay una letra y hay iconos y tal, y no sé, y pensar que esto es lo más parecido que puedo tener ahora a compartir una charla con gente donde voy compartiendo ideas y donde va a haber un debate y no sé, de repente nos cambia mucho el enfoque, ¿no? Y creo que no se trata de volver hacia atrás, no se trata de reivindicar lo de antes, se trata de cómo es posible que hace muy poco tiempo
éramos capaces de generar cosas que eran sostenibles con el medio ambiente o que funcionaban y nuestros propios biorritmos, nosotros a nivel físico, y estamos en un momento donde parece que nos cuesta, parece que no estamos totalmente sin preparación a la hora de poder ajustarnos a la naturaleza, que es lo que se ha impuesto. La naturaleza acaba de imponernos un ritmo y la mayoría de la gente no lo soportamos. En gran parte porque el modelo no lo soporta, o sea, el modelo en el que veníamos viviendo no lo hace soportable, no porque la propia persona no lo pueda soportar. Y yo creo que ahí, en esa pequeña idea, tener diálogos con... Además es muy triste porque el coronavirus se ha llevado a mucha gente mayor, ¿no? Y yo tenía un apartado especial para hacer un vínculo muy bonito con la gente mayor, ¿no? Con gente de 80, 90 años, donde ellos se creían descolgados de la sociedad porque había una barrera digital, una barrera tecnológica, que parecía que una persona de 15 años y una de 90 eran de dos planetas totalmente diferentes, ¿no? No se había establecido como ese suma y sigue, donde antiguamente se pasaba el conocimiento, ¿no? La tradición oral y el conocimiento se pasaba de generación en generación, y de ver a unos aprendían otros, y de escuchar a unos aprendían a cantar otros o a tocar otros, o de ver a unos moverse aprendían a moverse otros. Ahora parece que todo tiene que ser a través del libro, la aplicación, el método o el diagrama. Y volver a establecer este vínculo, lo de todo esto antes era campo, era como volver a intentar establecer esos vínculos entre lo que no está conectado y volver a reconectarlo, ¿no? Entonces el proyecto realmente va sobre eso y sobre reivindicar también el papel de la naturaleza y volver a acercarnos un poco a ella, incluso con la tecnología. Estábamos desarrollando, lo tengo aquí, aunque no he podido montaros una prueba o un ejemplo para que lo veáis, pero tengo aquí un pequeño cacharro que he hecho con un ingeniero familiar mío. Digamos que tenemos varios de estos y vamos a conseguir, o espero que consigamos en algún momento, poder generar una especie de jardín Edén donde las plantas hacen música con la interacción de las personas, ¿no? Entonces, donde el público pueda moverse por dentro del espacio y se pueda generar un espacio sonoro a partir del movimiento, ¿no? Y ya no solo espacios sonoros, sino que también se puedan pues disparar diferentes inputs, ya sean de vídeo, o ya sean de acción, o ya sean, bueno, lo que sea, ¿no? Entonces estoy muy con el espacio, yo estoy con la idea del espacio y la escenografía y tal, porque luego sé que llegan mis colaboradores físicos y de palabra, y que me van a apoyar en todo esto y que se va a organizar, ¿no? Eso no tengo ninguna duda. Y un poco estoy en eso, o sea, vengo de ahí y he acabado aquí ahora mismo con un montón de pantallas delante. No sé qué más decir. Bueno, David, muchas gracias. He tenido que quitarme, no me veis, pero estoy aquí. ¿Me oís, verdad? Sí. Vale, pues muchísimas gracias. La verdad es que yo estaría escuchándote muchísimo más rato, pero sí, vamos a comenzar a dar pie. Para todos, recordaros que David estrenará en La Rambleta dentro del Festival 10 Sentidos y que está dentro de las residencias de Granes de Creación. Pues vamos a comenzar el debate. ¿Le habías dado pie a tus colaboradores? Pues ánimo. Sabéis, a ver, que podéis poneros en mosaico también. Bueno, podéis ir cambiando la vista. Yo os tengo como a todos Eso ahí a la vez. Pues adelante, os vais desmutando y podéis hablar. Pues no sé, María, por ejemplo. Bueno, pues mi experiencia con David, bueno, pues lo que él ha contado se queda como pequeño y yo sigo flipando con el proyecto porque es que lo que no lo conocéis no lo podéis saber, pero realmente lo que estábamos hablando y lo que estábamos tramando y lo que es que de repente ha pasado. Y ha parado todo, ¿y ahora qué? Y ahora lo que está pasando es eso, la pantalla, solo tenemos la pantalla y para conectar con nuestra abuela es como... es que es muy raro de explicar esto, pero es lo que llevábamos un año trabajando, ¿sabes? Y de repente pasa y todo para y ahora
como que te cae más la pieza, ¿sabes? Es esto lo que estábamos... A la vez hay muchos abuelos y abuelas que se han puesto las pilas con la Sí. pantalla. Sí, total, vamos. Y eso sí que no nos lo esperábamos. Y el tener que hacerlo todo a través de un móvil, hasta hacer ejercicio, lo hacemos delante de la pantalla y grabándonos para compartírselo a la gente. Y sin esa entrada no, ¿sabes? No lo hay. Y bueno. También está Paqui, ¿no? Que quiere hablar por ahí, si se desmutea. Hola, soy Paqui. Ay, Paqui, te oímos fatal, Paqui. Paqui también formó parte del proyecto y era una de esas personas que venían un poco de haber estado en algún otro proyecto más amateur, digamos, o como figurante incluso. También como Pablo, si Pablo quiere hablar, pues que nos cuente un poco también cómo fue la metodología, ¿no? Cómo fue el trabajo. ¿Se me oye o...? Sí, se te oye. Sí, yo empecé en el proyecto desde... o sea, participé a partir de la web de 10 Sentidos, donde estaba anunciado el proyecto, y como vi que era un proyecto que me interesaba por los temas que trataba, que por una parte son las nuevas tecnologías y el consumo y la obsolescencia programada, y por otra también el medio ambiente, la sostenibilidad y el cambio climático, y todo eso afrontarlo o mirarlo desde el punto de vista de las artes vivas. Y es como era un proyecto que me interesaba mucho, pues decidí formar parte. Y fue una experiencia muy, muy, muy bonita, me hizo reflexionar mucho y creo que fue muy positiva para eso, reflexionar y pensar un poco en cómo vivimos y cómo queremos que sea nuestra vida en un futuro. Y por eso yo creo que también esta situación es muy especial porque, por ejemplo, desde el punto de vista de la tecnología, yo ahora, pues desde los deberes que tengo del cole hasta la comunicación con familiares y amigos, la hago con mi teléfono. Y por eso es una situación muy especial relacionada con este proyecto. Y por otra parte, desde el punto de vista del medio ambiente, del cambio climático, también es especial porque ahora se está viendo que las emisiones de carbono y de gases de efecto invernadero a nivel mundial se están reduciendo considerablemente. Y creo que es un buen momento para parar, como dice, frenar break y reflexionar. Muy bien. Esther, ¿quieres decir algo? ¿Estás por ahí? Desmuteate. ¿Ahora? Sí, ¿no? Sí. Bueno, yo pues un poco lo que dice David y lo que han dicho mis compañeros, que a mí en un primer momento cuando empezamos a tomar conciencia del proyecto que David nos contó, a María y a mí y a más gente de la universidad, bueno, pues como que como que de repente me di de bruces con algo que no me había planteado nunca, que era sobre todo el tiempo, ¿no? O sea, cómo cambia el tiempo de estar dentro de las redes sociales al tiempo real, que son totalmente diferentes. Y a mí personalmente, o sea, a nivel artístico fue increíble el proyecto, fue increíble el taller con gente que además pues, que venía súper abierta a contar sus anécdotas sobre cómo habían influido en ellos las nuevas tecnologías y las redes sociales. O sea, el taller fue increíble, pero es verdad que a nivel personal también me hizo replantearme mucho cómo influían en mí las redes sociales, o sea, de qué manera, si era positivo, negativo o en qué punto me encontraba yo, ¿no? Y a darles un buen uso. Y la verdad que sigo, o sea, reflexionando sobre el tema y es verdad que todo esto del coronavirus de repente como que puede que les haya dado, o
o sea, se lo comentaba a David el otro día, que puede que les haya dado igual otro valor a las redes, de repente le hemos dado otro valor que lo tenían, o sea, que eso ya servían para eso, pero realmente en algunos momentos le estamos dando el valor que tienen, ¿no? O sea, su uso, quiero decir, no sé si me estoy explicando bien, la verdad. Pero eso, no sé. Y entonces, pues me parece un tema que es muy importante, ¿no? Creo que eso es gran parte del trabajo que hacemos, es esa generosidad y ese, por lo que tú dices, ese cuidado que hubo, esa forma de trabajar juntos, sabiendo que éramos muy diferentes, que al final lo que estábamos tratando sí que nos afectaba a todos, y eso era lo importante, y que teníamos una serie de herramientas, cada uno, que eran muy variadas, pero que podíamos ponerlas en común. De hecho, fue súper chulo, digamos, cuando entramos pues, a trabajar un poco ya lo físico, y tanto la gente que tiene muchísima formación en físico como gente que no se había movido prácticamente por el espacio, hicimos un ejercicio ahí de amoldarnos los unos a los otros que funcionaba muy bien, ¿no? Incluso entrar en terrenos comunes como podía ser el yoga o la relajación para luego poder desarrollar propuestas un poco más complejas o incluso coreografiar movimientos a partir de las redes sociales y demás. Creo que eso era muy valioso y eso también es lo que estaba pasando desde que pasó con la democratización de la fotografía en la red, con las redes sociales, la democratización de la información para bien y para mal, ¿no? El que todo el mundo puede poner un tuit y decir lo que piense y sentirse periodista o dueño de la información. Y también la democratización un poco de las artes escénicas, porque al final las artes vivas las podrías entender también un poco así, ¿no? Es una forma casi de laboratorio, muy parecido al método científico de hipótesis y de prueba y error, donde puedes realmente dar lugar a una experimentación muy abierta y a la vez muy válida, porque es un debate donde puedes demostrar un discurso o perder el sentido del discurso y todo vale, o sea, pues vale tanto que te salga bien como que te salga mal, y el trabajo en equipo, digamos, es lo más enriquecedor, que es un poco, yo creo, que lo que nos hemos llevado y nos ha hecho crecer durante un año y tener ganas de seguir trabajando en un proyecto que, aunque se llame parecido o diferente, estamos trabajando al final sobre una autobiografía común, que es la nuestra como especie y a la vez la individual, ¿no? Vamos de lo individual a lo colectivo y de lo colectivo a lo individual, y donde las herramientas de gente profesional que llega, de la danza, de la interpretación textual, de las artes visuales, del vídeo, del sonido, con gente que tiene formación y lo que tiene es mucha formación en familia, en cuidados, en edad, que eso ya también en tener otra edad tienes otra visión, ¿no? Todas esas herramientas se ponen al mismo nivel y funcionan muy bien a la hora de generar propuestas que lo que tienen son yo creo, mucha verdad. O sea, que trabajamos desde la verdad absoluta. O sea, no estamos montando una dramaturgia que tiene un discurso que va hacia adelante, pues un personaje, tal, hay un arco y luego se acaba, sino que estamos como generando una distopía, que es lo que vivimos ahora todos, en esta distopía llamada Gypsy.org, para poder reflexionar sobre algo y decir, cuando salgamos de esta distopía, a ver lo que hacemos y quiénes somos, ¿no? Y yo ahí he descubierto la hibridación perfecta entre las artes visuales y las artes escénicas y un poco la no jerarquización que aplana los egos, de alguna manera también. Y eso nos viene a todos genial, yo creo. Entonces, por eso quería también que hablaran los chicos, porque la nueva propuesta no nos ha dado tiempo a formar el equipo, o sea, no nos ha dado tiempo a empezar esa residencia, a poder trabajar in situ, a hacer la convocatoria, que estamos ya en pro de hacer la convocatoria para que se presentara gente, lo cual ahora yo creo que nos llena de incógnitas, porque ¿cómo se hace un taller ahora? ¿Cómo se trabaja con gente ahora? ¿Cómo? No lo sé. A partir de aquí llego a un stop total, ¿no? Ya no sé. Solo estoy experimentando qué quiere decir esto, estoy experimentando hoy el Gypsy.org con gente conocida y desconocida, pero no sé
y tampoco me da miedo, o sea, tampoco me parece una cosa como triste, miedo y horror, no me quiero enfrentar a ello, todo lo contrario. Lo que me sucede es que no lo sé, que no sé cómo va a ser, no sé cómo se trabaja, pero creo que venir desde las artes vivas o desde un lugar donde hemos derrumbado muchas fronteras de códigos, nos facilita seguramente el poder enfrentarnos a la generación de propuestas creativas, culturales, escénicas, que si viniésemos de un ámbito muy cerrado, ¿no? O muy concreto, y dijéramos, yo soy tal. Porque, claro, todo ha cambiado, ¿no? ¿Qué pensáis? Bueno, pues venga, os ha dado pie. A ver, Edu, venga, adelante, Edu, mientras Rebeca a ver si recupera la voz. Edu, pues adelante, guapo. Pues, mira, a mí me gustaría preguntar, porque en estos últimos tiempos está como sobre la mesa el término de las artes vivas. Hace unos meses estaba pues como en una reunión y teníamos un pequeño conflicto con el término, porque se decía en la conversación que el arte contemporáneo ya podría, o sea, podría estar dentro de ese género, de esa palabra, enfrascándose en lo que son las artes vivas. Creo que es un concepto que a lo largo de la reunión has estado mencionándolo. El año pasado yo tuve la oportunidad de ver algo de tu trabajo y claro, yo pensaba en su momento como, o si era por situarlo en un determinado lugar, para mí era muy performático y con tintes también muy happening, ¿sabes? A mí me gustaría como escuchar sobre cómo es tu manera de crear con este concepto. Sí que es bien que has terminado diciendo como no me gusta, o sea, como que no te encasillas en un lado o en otro, pero claro, como que el término artes vivas es como lo que, como el título o el campo sobre el que estás trabajando. Me gustaría como escuchar un poco sobre esto. Vale. Claro, eso ha sido una de las, bueno, al final es el debate que hay ya muy antiguo, digamos, sobre los códigos y sobre los lenguajes, tanto en arte contemporáneo estándar como en artes visuales, como en artes escénicas, digamos. Yo creo que lo interesante de las artes vivas no es que, digamos, las artes vivas es esto y lo que está fuera de aquí no lo es, sino que lo bueno del concepto es que amplía mucho los límites. O sea, que no se cierra dentro de lo que sería un marco mucho más pequeño, un código como puede ser la danza. Lo bueno, por ejemplo, de la danza contemporánea es que te amplía muchísimo el concepto de danza. Que si estuviéramos hablando de danza clásica, de una danza específica, urbana, que tiene un nombre y que nos quedamos en ese tipo de lenguaje. Lo bueno de un concepto más amplio es que te abre mucho las posibilidades a la hora de pensar una propuesta. Y yo creo que las artes vivas es como si, efectivamente, como hablar de performance hace 20 años y el performance era un concepto muy abierto, donde había un aquí y ahora, hay una persona que tiene un mensaje a través de una acción y que está como muy enfocado en esa acción recurrente, ¿no? Y entonces sucede ese performance de presente absoluto. Y podía ser de muchísimas formas. Yo creo que las artes vivas justo es eso. Al final es un lugar donde hemos conseguido que se genere un concepto que hibrida muchos lenguajes. O sea, si yo hago una instalación solo que el público entra y es un objeto más o menos inanimado 3D, pues la gente dirá, pues es una escultura o es una instalación, dependiendo de las dimensiones que tenga o de la relación que yo tenga espectador-objeto. Pero si aparece una persona humana que tiene más o menos interacción con ello y hay un texto que se dice, entonces ¿eso qué es? ¿Es una escultura con un momento de teatro de texto o es una escultura con una danza contemporánea
o si resulta que la escultura es interactiva y al hacer la danza contemporánea alrededor se genera un espacio sonoro y por lo tanto también entra el vídeo y el sonido. Vamos añadiendo conceptos o lo que hacemos es al final desarrollar un concepto que es artes vivas, o sea, donde entra códigos antiguos que vienen desde la antigua Grecia y que entendemos, como era la interpretación, la tragedia y la comedia, y donde podemos hibridarlos con conceptos mucho más recientes, como puede ser el happening, la instalación, la música en directo, o puede ser el concepto discoteca o fiesta, y a la vez el público se puede convertir en parte generadora de la pieza, o puede funcionar como público, o puede funcionar como performer el propio público. Yo creo que ahí donde rompes los estándares un poco o lo que se venía haciendo, entras en otro territorio que bueno, pues al final los que estamos ahí lo hemos llamado artes vivas, porque sí que tiene que ver con lo escénico, porque hay un público que viene y hay una intervención espacial y hay un mensaje o una especie de dramaturgia, pero cabe la danza, cabe el teatro de texto, cabe el audiovisual, incluso lo fílmico, cabe lo performático, porque cabe el presente absoluto como el Instagram, y al final son como herramientas, es como tener un vocabulario. Si no es lo mismo pues que te digan puedes usar 10 palabras a que puedes usar todo un diccionario grandísimo e incluso palabras que te puedas inventar para contar algo, ¿no? Y lo bueno de refugiarme o de refugiarnos en eso que es las artes vivas es que nos permite esa libertad y nos permite no estar pendiente de si estamos desarrollando un teatro de texto o si estamos en una pieza de danza, o si no es lo relevante, incluso en ningún momento es el debate. Creo que en ningún momento de la pieza del año pasado hablamos ni siquiera qué código era. O sea, qué era lo que estábamos haciendo. Eso era absolutamente irrelevante, ¿no? No sé si te ha aclarado algo. Vale, genial. Genial toda esta cuestión, ¿no?, de las artes vivas. También yo, un poco al hilo, te quería preguntar, porque entonces el hecho de que abarque y de que englobe tantísimo, ¿también responde a un momento de crisis de las artes escénicas? Como creo que ha ocurrido en otros momentos de la historia. ¿Qué pensáis? Hombre, no lo sé. Yo creo que las artes escénicas han estado siempre vivas, realmente. Siempre han estado en evolución, aunque luego la historia o el esfuerzo de historiar las cosas siempre haga que te veas obligado a catalogar y a poner fechas y a decir que tal periodo va de aquí a aquí y que aquí sucedió el teatro barroco y que aquí sucedió el Renacimiento y que después viene el teatro de cámara, Chekhov y Stanislavski y Grotowski. Y parece que una cosa viene detrás de la otra y parece que pasamos del anfiteatro al teatro a la italiana y que todo está como en una línea espaciotemporal. Pero en realidad no fue así y en realidad creo que la creación continua y la experimentación ha estado todo el tiempo y sucede todo el tiempo a la vez que sucede un teatro más comercial o más institucional o que está más generalizado, ¿no? Y para mí que exista tal cantidad de propuestas híbridas actualmente en tantos países y que además sirvan como un vehículo de movimiento social o de generar una especie de reflexión también social comunitaria y que sean un vehículo a veces que tienen que ver con la docencia o que tienen que ver con el trabajo comunitario o que tienen que ver con un trabajo más de espectáculo, lo que nos está diciendo es que está en un momento muy rico en las artes escénicas. O sea, que está, y que además creo que las artes escénicas han tenido siempre una capacidad asombrosa, espectacular, de absorber todo. De que ahora mismo el Jitsi me baje el vídeo de YouTube y a partir de este vídeo que tenemos de 1 hora y pico generemos una pieza escénica. Creo que muy pocos lenguajes artísticos te permiten esa flexibilidad y esa espontaneidad que tiene lo vivo. Y lo vivo tiene que ver con eso, con las artes escénicas desde el origen, ¿no? Entonces, no sé si está en crisis. Yo creo que todo lo contrario. Las artes escénicas no están en crisis porque
porque las necesitamos. Es como, no sé, es como parece que cuando se empobrece también en la forma de hablar de algunas culturas por los anglicismos o porque se dejan de usar algunos términos, están hablando también del empobrecimiento del lenguaje y bueno, yo creo que no, que el lenguaje está vivo y que el lenguaje se modifica y bueno, pues y se transforma, ¿no? Pero no quiere decir que sea más pobre a lo mejor en un momento que otro. O a lo mejor sí. Es que no, yo no lo sé. Bueno, vamos a ver si Rebeca ya puede hablar y después Jacobo había levantado también la mano. Rebeca, a ver, ¿te escuchamos? Está congelada. Está congelada. ¿Lo ves? Eso en la vida real no podría pasar. Y ahora te puedes quedar congelado, por ejemplo. Es un nuevo estado que te congelas. Pues Jacobo, adelante. Vale, ¿me oís? Sí. ¿Me oís? Sí, perfecto. Vale. Bueno, yo he visto a gente congelada en los teatros, que se ha quedado congelada allí. Bueno, yo me parece, o sea, maravilloso veros a David, a Paula, a Paula, a Edu. Ahora, ¿no? Vale. Bueno, me encanta veros a David, a Paula y a Edu, porque justo Granos de Creación, que tiene como una serie de residencias, justo sois los tres que casi os tocaba. Bueno, Paula en Danza Valencia, tú en el Festival 10 Sentidos, Edu en junio, julio. Entonces estáis como profesados de alguna manera, cada uno en un estado. Pero me pregunto, y al veros a los tres me pregunto, porque sé que los tres estáis en estados completamente diferentes o lo percibo, como creador, ¿no? Lo pienso como creador, que me es imposible crear nada o pensar en crear nada durante este confinamiento, porque estoy como desbordado o estoy o todo lo contrario, como vacío. Entonces, la pregunta sería, tengo dos preguntas que sería un poco para los tres. Evidentemente, estudia este momento, ¿vale? Pero creo que también serviría para los tres. ¿Cómo se puede crear ahora? ¿Cómo se puede pensar en crear ahora? Porque estamos como, parece, ¿no? Como en ese barroco, ¿no? Ese como final de periodo que nos ha llegado tarde, en los años 20, ¿vale? Pero ese final de periodo que parece que acabe un periodo y empiece otro. Entonces, en todo ese barroco, en toda esa confluencia de mar y río, es un poco locura. Eso sería como esa primera pregunta, ¿cómo se puede crear o cómo se puede pensar en crear ahora? Porque yo soy incapaz. Entonces, lo he hablado con distintos creadores y son incapaces, pero como vosotros, y va a ser lo mismo, o sea, vosotros estáis en un proceso, los tres, en el caso de Paula va a ser para más tarde, evidentemente, posiblemente para noviembre, el de Edu era para junio y el tuyo pues también será para esa época, pero va a ser lo mismo, no solo temáticamente. Evidentemente, no solo temáticamente, sino artísticamente, creativamente. ¿Va a ser vuestra pieza? ¿Puede ser igual? ¿Tenéis que tirarlo todo abajo? ¿Insinuabas cosas así? ¿Hay que tirarlo todo abajo y construir nuevo porque lo que tenemos es completamente nuevo y ya está? Pues vale, empiezo yo porque es mi día. Cuando sucedió esto, sí, lo tiré todo abajo, claro. O sea, no lo tiré todo abajo, dije, ya, bueno, ya está. O sea, lo que dices es como parar las rotativas y vamos a ver, porque esto lo cambia todo. Y además, digamos que con la gente con la que trabajo normalmente, yo suelo trabajar en el presente absoluto. Y cualquier cosa que sucede durante ese tiempo de ensayos, digamos, es absorbida y forma parte de la pieza. Entonces, claro, el presente me pasó por encima y fue como un tsunami, obviamente. Pero al mismo tiempo, creo que todos tenemos un mecanismo, o por lo menos yo quiero creer que todos tenemos un mecanismo de juego, como de niño. Y yo aprendo mucho de ver a los demás hacer y a mis alumnos y a los niños pequeños cómo no tienen complejos a la hora de no conocer algo y, bueno, pues probar, ¿no? Y ver qué pasa con eso. Y creo que si activamos ese mecanismo, claro, en nuestra pieza ahora mismo o en el planteamiento que yo tenía hacia la nueva fase, juega un papel muy importante en la naturaleza. Y yo justo donde estoy, donde pude venirme 2 días antes del estado de alerta, estoy con naturaleza, hay plantas. Yo he pasado casi del final del invierno a la primavera. He visto a árboles que les he hecho el seguimiento de las hojas desde que han salido.
O sea, a mí se me ha activado un proceso que tenía como distanciado, porque era como la idea de la naturaleza, que buscaban los libros y que buscaban referencias de otros artistas, y que ahora he experimentado en primer término, y voy a ver los nidos que sé dónde están ahora mismo, y para ver si han roto los huevos o no han roto los huevos, y pues todo este tipo de cosas. Y estoy experimentando un proceso que tiene que ver con lo artístico, tiene que ver con lo personal, y tiene que ver con una pulsión que yo tenía, que todavía no sé cómo se trasladará a lo escénico y cómo se convertirá, que he querido jugar a convertirla como en parte de mi proceso, del proceso creativo, que me nutra y que yo sea capaz también de asumir ese tipo de energías y de ritmos que tiene que ver con lo natural. Tengo muchísimos vídeos de nubes, por ejemplo, de toda la cuarentena, que después formarán parte del proceso, formarán parte de ese debate con la gente que forme parte del proyecto, para ver cómo conseguimos luego hablar de quiénes somos en esencia como seres vivos y cómo podemos recuperar biorritmos que creemos perdidos y por estar muy desconectados de ellos sufrimos directamente. Entonces lo he tirado todo, pero a la vez creo que desde el momento que me vacié, empecé a llenarlo otra vez. Se empezó a construir solo. Tenemos muchas dudas de cómo se va a convertir eso en una pieza escénica, cómo se va a montar en un espacio, cómo va a entrar el público ahí, pero creo que hay posibilidades. Y igual que el año pasado hablábamos sobre la posibilidad de turnos de 5 personas cada media hora y después venía otro turno de 5, bueno, pues a lo mejor ahora hay que pasar de 1 en 1, de 2 en 2, o de núcleos familiares en núcleos familiares. No lo sabemos, pero creo que ahí también está la creatividad de cada artista en poder hacer de la experiencia con el público parte del discurso, ¿no? Y parte de la pieza. Pues bueno, yo más que nada hablaría sobre todo a nivel psicológico por todos los procesos que he pasado en esta cuarentena, ¿no? De cuando me entero que me tengo que ir a casa en mitad del ensayo y de repente se paraliza todo y me encuentro con ese duelo de... Me quedaban 3 semanas para estrenar y lo abandono. Digo, no es mi responsabilidad, la responsabilidad se la dejo al coronavirus y me despreocupo, ¿no?, de sentirme mal por lo que ha sucedido. Y sí que es verdad que hubo como, puedo decir, un mes de... Hablé el día del estreno con mis intérpretes y todos estábamos bien de pensar que esto no es que se había terminado aquí, sino que iba a continuar y que se iba a estrenar, pero que iba a cambiar. Y somos muy conscientes de que va a cambiar. Pero sí que es verdad que hay algo que se me ha aferrado como un apego y que también me pone un reto aún mayor de no abandonar la idea original, que es crear sin ver. Entonces, claro, si nosotros ahora volvemos, lo que solemos hacer es ponerte la pantalla de los ensayos que hubiésemos grabado y verlo y retomarlo desde ahí. Pero mi idea original es no ver lo que yo estoy creando y se planteaba incluso seguir haciendo el espectáculo, ¿no?, como reto de ver si el bailarín, como memoria corporal que llamamos, tenemos esa capacidad o no, mediante el tacto. Claro, ahora viene toda la desescalada esta y te dicen que lo último que se va a dejar es el tacto. Y es como que ahora se me juntan 2 limitaciones de los sentidos, el tacto y la vista. Y al principio pensaba que era... Bueno, no, me sentía inútil de repente y decía, hostia, ¿qué va a pasar? Pero no, creo que todo se sabrá en el momento que podamos ir al aula de ensayo, ¿no?, y tomar esa decisión con mis intérpretes, que al final ellos también pues crean conmigo, y sí que va a dar un cambio, pero no quiero, aunque sea más difícil, no quiero tirar la idea original y seguir con ello. Sí que es verdad que con todo lo que ha pasado del ministro de Cultura y todo esto, que a lo mejor vivimos del aire, y sí que me he enfadado un poco con la danza y me he vuelto a abrir pues como
posibilidades de, vale, Paula, ¿qué es lo que te gusta? La foto, el vídeo, vale, esto sí que se puede hacer. Hice una sesión el otro día con mis compañeras de foto y ellas son bailarinas también, pero para despertarnos otras curiosidades, ¿no? Para volver a reencontrarnos con la danza de otra forma. No sé, creo que estoy positiva y que creo que es histórico este momento, que va a hacer historia y va a crear cambios que a lo mejor a corto plazo puede que nos ahoguen y que, bueno, se te caiga el mundo encima, porque al final esos objetivos que tú tenías a largo o a corto plazo ya no los puedes ver como posibles, pero creo que es un momento en el que todos nos estamos como manifestando y hacía tiempo que estábamos callados o que no estábamos tan activos, ¿no? en valorar tanto la cultura y, no sé, estoy positiva. Entonces, diría que todo cambio que se haga va a ser para bien y bueno, quería incluir una cosa de antes, hablando de lo de las artes vivas, que no tiene nada que ver, pero voy a hacer así como un corte, de que yo también estoy en un momento que cuando se me preguntó para el programa de mano, bueno, pues ¿en qué encasillas tu pieza, no? Y yo decía, ¿danza? Es que no es danza, es que no, o sea, no sabía en qué catalogarla y me da rabia porque al final es como las personas cuando pones etiquetas a la gente. Y yo trabajaba con una chica que me va a hacer el diseño de luces o la escenografía y creo que siempre se dejan como en segundo plano, ¿no? Esos colaboradores, como que la pieza se la lleva, en este caso, el coreógrafo y los intérpretes, pero esas personas se quedan por debajo y forman parte del conjunto. Y para mí las artes vivas en realidad es esa sinergia que hay de todas las artes que conforman el espectáculo en sí. Bueno, y ese es mi aporte. Por alusiones, ¿no? Ahora estoy. Venga. Bueno, pues este tema lo comentábamos también en la reunión pasada. Ya pasamos por un duelo con este acontecimiento que evidentemente nuestros cuerpos, nuestra forma de abordar nuestros entrenamientos, nuestra manera de crear, creo que será muy evidente que esta situación aflorará muchos cambios a nivel mental y a nivel físico. Nosotros solamente pretendemos en poder llevar a terreno todo el trabajo que llevamos ahora haciendo. Como lo decía la semana pasada, siempre en nuestros proyectos tenemos el hándicap del tiempo para pensar tu idea. Normalmente funcionamos lo piensas y lo vamos improvisando, vamos ajustando, vamos creando escena y ahora hemos hecho todo el trabajo contrario. Pensar la pieza, la idea, que pase con la idea original, realmente no lo sé. Creo que debido a esta situación, se han activado unos mecanismos creativos muy potentes que llevaremos a favor para la producción. Vamos a ver qué va a suceder. Simple, pues, esperar a que podamos salir, a que se puedan retomar los procesos también con el tiempo adecuado con el que se pueda desarrollar. Digamos que un temor que tenemos ahora sea precisamente el de que se activen las salas, que pueda asistir al público y por consiguiente los teatros deban tener este apuro de programar compañías y que tengamos que agilizar de una manera indebida los procesos creativos. Creo que esa es como, más que la idea original, mi preocupación realmente es con el tiempo de desarrollo de la pieza. Genial, gracias, Edu. Es verdad que en tu trovada pasada ampliasteis este tema muchísimo, o sea que si tenéis también interés de saberlo en profundidad podéis ir al vídeo que está en YouTube, que lo hemos subido,
Edu y su compañía entraron mucho en esta materia. Vamos a ir ya casi cerrando, pero tenemos todavía a Rebeca y a Celia con la mano. Rebeca, tenemos problemas con su audio, aunque nos ha estado contando que bueno, que ella quería, que lo que quería hablar ya se ha respondido, ¿no? No se escucha nada, Rebeca, fatal, qué pena. A veces todo esto es lo que estaba hablando David, de estas herramientas, y precisamente era lo que ella te quería hablar, ¿no? Sobre las herramientas nuevas con las que te has encontrado. Y ella se está encontrando con esas también. ¿Le damos pie a Celia? No, Rebeca, no se escucha, no. Rebeca, lo que puedes hacer es que se oye entrecortado. Puedes escribir por el chat la cuestión que quieras transmitir, ¿vale? Y pues podemos trasladarla. Nada, yo simplemente añadir que sí que es cierto que creo que la gran duda que tenemos todos ahora mismo en las artes escénicas es, sobre todo la gente que estábamos en procesos o incluso que estábamos haciendo piezas que ya tenían cierta forma, es que dábamos por hecho que el público iba a estar en un sitio. O sea, es la relación con el público que dábamos por hecho, y que los espacios están, o sea, que nosotros como especie éramos de otra manera. Que si tú vas a un anfiteatro griego, pues la gente estaba junta. O sea, que llevamos así miles de años. Y de repente nos dicen que algo que ha sido así siempre, y que todos los espacios están diseñados de esa manera, y muchos de ellos no tienen otras posibilidades, ya no puede ser realmente. O sea, el espacio escénico donde íbamos a hacer nuestras piezas sigue existiendo y sigue siendo igual, y dentro de una compañía de danza pueden estar los bailarines y hacer la pieza de alguna manera. Pueden asumir ellos ese riesgo, pero es el tema siempre con el público. Es todo con el público, y creo que ahí es donde, por un lado, tenemos el reto, mientras no se soluciona o mientras no se acepta esa normalidad, a la vez es un reto creativo para el artista, aunque para la persona que gestiona la sala es una cuestión también de números, y es un problema, claro. Pero creo que también podemos tirar de creatividad, y que también podemos pensar cómo son nuestras piezas y cómo va a ser ese público. Si ese público puede entrar de otra manera, se puede manipular. Me estaba imaginando ahora de repente una fila india de público que guarda la distancia de seguridad y que va pasando uno nuevo cada 3 minutos, y uno sale y otro entra y otro sale, y van viendo parte de la pieza, una pieza que se genera en bucle o yo que sé qué, ¿no? Pero creo que todo el tiempo tendríamos que estar pensando en posibilidades, y lo cual nos daría lugar simplemente a desbloquear, o sea, al bloqueo que tenemos, romperlo, y a partir de ahí decir, bueno, este juego que me estoy inventando es posible, podría suceder, y ver si se puede hacer viable de alguna manera. Yo, porque a lo mejor vengo más de las artes vivas y me dan igual los códigos, ¿no? Y entonces no me importa si es danza o si es no sé qué, o si el público está o no está. Mientras me digan lo puedes hacer, pues a mí me parece maravilloso. Pero para las piezas o las propuestas que sabemos que tienen que tener un público como sentado en un sitio y tal, creo que hay una cosa bidireccional también con el público, que el público también de alguna manera le tenemos que invitar a que entre a un nuevo juego, además que va a merecer la pena, porque la relación con el público va a ser totalmente diferente. No es lo mismo una pieza de danza con 1000 personas que con 10 o que con 5, ¿no? Y bueno, creo que si conseguimos empezar a jugar esa ecuación, yo veo que se ha quitado. A lo mejor empezamos a poder desbloquear algo de creación. Escuchamos a Celia. Sí. Creo que se me oye. Hola, Celia. Sí, hola. Bueno, yo quería un poco aplaudir lo que ha dicho David con la naturaleza, lo de los pueblos, que es una cosa que están ahí y que tenemos ahí nuestras raíces todos. El campo, que las estaciones las estamos olvidando, o sea, después del invierno empieza la primavera y es como que todo resurge. Pues yo creo que esto ha sido como una cuarentena de invierno para que, bueno, todos recapacitemos, tanto los artistas, no artistas, las personas que, bueno, todas las personas recapacitemos un poco de nuestra vida, vosotros en vuestros proyectos, y que va a ser muy fructífero, porque la primavera siempre es fructífera, da muchas cosas.
y que me ha gustado mucho el proyecto y que, bueno, hay muchas personas de 80 años y de 90 años que estarán dispuestas a hablar, pues no sé si era Pablo o él mismo también, que querrían que les hicieses entrevistas y contar todo lo que tienen ahí. Y claro, también estos tiempos es como la evolución generacional universal, porque estamos siempre queriendo hacer muchas cosas, y eso se traduce pues en lo de la danza viva, se traduce en las artes vivas, se traduce en todo, que dejamos un poco lo antiguo, no dejarlo todo de lado, pero sino que lo combinamos con las cosas nuevas por nuestra manera de ser ahora mismo, de esa amplitud de ideas que tenemos, de querer unir lo antiguo con lo moderno, tenemos las redes que nos dan un montón de ideas. Antes teníamos que coger un libro, teníamos la casa repleta de libros. Bueno, ya no hablo de novelas ni de esas cosas, sino de enseñanzas, de diccionarios, de arte. Ahora, con dar en el móvil a un dedo, tienes danza, tienes música, tienes de todo. Entonces, es la rapidez generacional de ahora, de nuestro tiempo. Entonces, claro, eso es como que lo llevamos dentro y lo sacamos afuera y se manifiesta en todas las artes vivas, se manifiesta en toda esa prisa que llevamos, pero bueno, por eso nos viene bien a veces estar un poco con la naturaleza y hacer un impasse y descansar. Y de ahí seguro que salen cosas nuevas de si vamos a seguir o si nos vamos a parar. Y bueno, el campo, la naturaleza es un misterio y es una manera grandísima de fijarnos en ella. Tenemos que fijarnos en ella porque nos da muchos consejos y nosotros no los vemos y no nos paramos detenidamente a ver cómo funciona. Yo suelo estar en Requena, bueno, he vivido en Requena, estoy en Valencia, y si tú ves las cepas en invierno, parece un tronco seco, feo, que lo quitas del campo. Y sin embargo ahora ya está empezando a echar las yemas que traspasan esos troncos tan duros, y ves a 4 hojitas que son débiles, nada más que hagas así con el dedo se van a romper, y ves cómo traspasan eso y entonces te entra como una emoción que dices, bueno, aquí, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Eso no lo podemos controlar nosotros. Pues en el teatro y en la danza a veces pasa igual. Bueno, y entonces nosotros personalmente, que quizá no nos damos cuenta de que venimos de la tierra y vamos a ir a la tierra, y nos tenemos que fijar en nuestra madre, por decirlo así, en nuestra madre que nos ha parido. Ayer vi un documental del universo y entonces decía que hemos nacido con agua, con aire y con carbono. Y bueno, eso somos, todos llevamos todos esos minerales como tiene el universo y como tiene la Tierra, y entonces quizás nos tenemos que fijar un poquito más en ellos. Y bueno, las redes sociales nos ayudan para este impasse que hemos tenido, aunque a veces no funcionan del todo bien, pero que estamos aquí, tenemos que estar conformes con nuestro tiempo, sin olvidar los de atrás, y que todo se fusiona, porque por ejemplo en las artes a uno les gustará más lo clásico, el salir una persona, decir su texto, relacionarse, y a otros pues igual les gusta más esa marabunda de acciones que nos dice David, de mezclar tantas emociones, música, danza, el tiempo, el espacio escénico. Yo soy una enamorada de todos esos montajes, me gustan los cambios y me encantan todos esos montajes tan nuevos, y quizá luego haya que hacer teatros donde en vez de haber butacas, pues haya más espacio libre pues para podernos socializar y para no estar sentaditos callados. Bueno, pues eso, me ha encantado estar con todos vosotros y supongo que hasta la próxima, y tenemos ya ganas de ver todas esas propuestas que estáis haciendo. Ay, Celia, qué rico escucharte. Ha sido precioso escucharte, de verdad. Me ha llenado, y además ha habido un momento aquí que veía... Celia es que creo que ha venido a todas las trovades, a todas. Es una persona con un criterio además muy interesante. Ella y Rebeca y Jorge también. A mí me da mucha pena que Rebeca no haya podido darle voz,
porque también tiene siempre una visión muy interesante. Ella nos estaba diciendo por el chat privado que ha sentido volar escuchando tu propuesta, David, que volaba, que era sugerente, todo ese entramado del equipo, ¿no? Desde cómo trabaja desde la individualidad y cómo llegas a lo común, ¿no? A lo híbrido. Y ese contraste entre lo virtual y lo físico que según ella le parece, y bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, le parece todo un reto, ¿no? Incluso vertiginoso, estaba diciéndonos, y es verdad. Y en este momento en el que os estaba escuchando hablar a Celia, he visto cómo David tomaba notas. Y me ha gustado porque me ha recordado a nuestra esencia de Trovades, ¿no? Que es ese estar en la misma línea, el espectador con el creador, cómo nos nutrimos unos de otros y cómo al final no existe esa cuarta pared, porque no existe, porque no es real. Se estaba viendo ahora aquí, ¿no? Aquí mismo. Y con todo, pues vamos a ir poniendo final a este encuentro, porque dicen que siempre más vale irse con ganas que irse cansado. Así que yo creo que es momento de decirnos adiós todos. Y la otra vez con Edu pusimos ese final tan típico de las artes escénicas que se ha apropiado en la cuarentena, los balcones del aplauso de las artes escénicas, y que nos gusta ponerlo aquí con el sentido que tiene, ¿no? Que le damos nosotros siempre, de agradecimiento tan sincero y lleno desde el corazón. Así que, por favor, entre todas y todos, un aplauso muy grande para el grupo. Desmutaros. Así, desmutaros, que no se os oye ni hablar que le veía. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Larga vida a la parte! Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias, David. Gracias a todos. Gracias a todos, y ojalá de una manera o de otra podamos vernos y hacer todos juntos. Ojalá.